Mi nombre es Pablo Salud, muchas gracias a todos por estar. Hoy vamos a tener una charla con sobrevivientes de una organización coercitiva que está en México y está en varios países. Se llama La Luz del Mundo. Hemos hecho varios videos sobre La Luz del Mundo. Este es el portal de Univisión. El FBI cerró su investigación sobre La Luz del Mundo sin desvelar otras denuncias contra la iglesia. Después de investigar durante más de 4 años a Nazón Joaquín García y a otros miembros de la iglesia La Luz del Mundo, el FBI dio por concluido su caso, según fuentes de Univisión Noticias. Bueno, Ada, ¿cómo es la cuestión ahora? Salió esta noticia y lo que están diciendo es que supuestamente quedó todo en la nada y esto no es así. No. Los lucecitos ayer estaban teniendo una fiesta en el cielo, pero pues yo estaba así de que no, bebés, tranquilos, espérense porque las cosas no son como se las contaron. Les estaban diciendo, porque salió, en la mañana nos despertamos y a muchos les dio chorro, les dio diarrea y a otros se pusieron a celebrar, porque salió literal así como que la noticia de Univisión que decía de que no encontraron más evidencias en contra de Nazón Joaquín, bla, bla, bla. Y yo me quedé así como de que, pues quién sabe. Entonces ya como que empezamos a investigar. Fue cuando nos dimos cuenta de que efectivamente la investigación había terminado del FBI, porque sí, el FBI ya tenía varios, 4 años, me parece, si no me equivoco, investigando a Nazón Joaquín. Para esto, el FBI ya le había puesto 2 cargos a Nazón. O sea, esos cargos ya estaban puestos. El de posesión y el de producción de imágenes explícitas de menores de edad, que esos fueron imágenes que encontraron en sus tabletas personales que se le quitaron al momento de ser arrestado, ¿no? Entonces, esta información pues fue vista por los oficiales especiales, bla, bla, bla. ¿Esas imágenes eran de chicos de víctimas de la organización o eran chicos que había producción externa, digamos? No, eran mismos miembros, o sea, niños miembros. Eran, al parecer, de ese cargo específico federal, es de un chico que en ese tiempo era menor de edad. No estoy segura, estaba entre los 14 y 16 años al parecer, no estoy segura exactamente qué edad tenía, pero este chico es un video que Nazón grabó con su tableta y que hay pues conversaciones, screenshots de conversaciones donde se hablaba con estas groomers que quería que le compraran una máscara a este niño. Y y en el video sale pues siendo, ya saben, por Nazón Joaquín con esa máscara. El chico denunció y fue como se pudo poner esa... ¿Y se lo ve al líder también en el video, supuestamente? Sí, sí. Ah, bueno, un pervertido espectacular. A lo que se comenta por pues la información que hay, obviamente, ¿no? Pero esos dos cargos, ¿no? Ya estaba. El FBI sigue la investigación para ver si podía meterle más cargos y el día de ayer terminó la investigación, pues no podía meterle más cargos. Ok, pero los 2 cargos que tienen las uñas federales no se le han removido. O sea, no se, ni se añadieron, ni se removieron. Igual ojo, pará. Esta información del FBI, ¿de dónde sale? ¿Solo lo publicó Univisión? No, bueno, la noticia, tal cual la noticia de que se terminó la investigación, la única fuente que yo tengo hasta ahorita es Univisión, pero de que hay investigación por parte del FBI, sí está en la página oficial. Aquí la tengo el screen de la página, o sea que la busqué, pero tengo el screen, obviamente, ¿no? La página oficial del gobierno de allá de Estados Unidos, del rollo, en donde explican todo el pedo de la investigación. Ahí tu hermana está bueno porque la tenemos en el chat. Si quieren seguir a las chicas, está ahí @salí de una secta. Si quieren la pueden seguir en su canal. Está muy lindo todo lo que hacen. Síganla, por favor, así apoyan lo que hacen. Líder federal.
Claro, eso es lo que, cuando fue la acusación. Igual yo, te digo la verdad, yo les diría que lo tomen con pinza esto que salió en Univision, ¿eh? Porque muchas Ajá, veces son noticias falsas. Es muy sí, difícil que el FBI anuncie que termine una investigación, porque siempre están investigando las fuerzas federales. Entonces, yo no descreo un poquito de eso de que alguien anuncie de que ya está, se terminó ajá. y que no haya un informe oficial de no encontramos nada, encontramos. Y te digo la verdad, a nivel personal creo que si realmente el FBI estuvo investigando, creo que deberían haber encontrado algunas cosas más Ah, seguro. claro, te digo, obviamente uno lo toma como de un grano de sal. Y Y también recordemos más, que hubo cosas raras con la fiscalía, ¿eh? En Estados sí, Unidos, antes de la sentencia, a mi modesto entender, hubo una mano negra, una mano grandota así, que ayudó a este tipo a que le den muchos menos años, cuando en realidad este tipo debería morirse en prisión, él y el resto de sus familiares de por vida y muchos otros obvio, líderes. obvio. Es que el abogado que Nazón tiene es un abogado especialista en abuso sexual. O sea, él literalmente hace su vida de ayudar a personas que abusan sexualmente de niños. Entonces, él defendió, por ejemplo, a este actor a Kevin Spacey, a este actor Sí. del de House of Cards, que tuvo abuso sexualmente de un menor anteriormente, lo defendió y salió, mira, limpio. Hay otro que lo defiende también. Un Ajá, italiano que yo te pasé los datos por Twitter, Máximo Introvigne, que es tiene como una ONG en Italia que dice que defiende la libertad religiosa y que se dedica a defender a estos líderes, a estas organizaciones coercitivas tratantes, pederastas. Bueno, casualmente defendió a Nason, Joaquín García, y también está defendiendo al líder de la organización de la cual fui yo víctima y que están todos procesados ajá, por trata y abuso, lavado de dinero y un montón de cosas. Mirá cómo se van sí, juntando, ¿no? Cómo todos reciben dinero. En ese portal mismo, donde se subieron un montón de artículos mentirosos defendiendo a la organización que denuncié y que fui víctima, defienden también a la luz del mundo. Es como que se sí, juntan, ¿viste? es que es la misma mierda, ¿no? La misma mierda y entre ellos se entienden. Bien dice la Biblia, ¿no? Yo bien Son bíblica, amigos de pero bien dice la pederasta, Biblia. amigos de pederasta y Ajá. tratante. Sí, no pueden juntarse dos personas que no sean del mismo parecer, ¿no? Entonces, sí, pues todos ahí entre ellos se entienden y entre ellos se apoyan y entre ellos se defienden, es la verdad. Pero sí, o sea, está horrible. Entonces les digo, sea o no real tal cual que haya terminado la investigación, eh, no significa nada más que pues se terminó, pero los cargos federales siguen. O sea, siguen allí. Son dos cargos que no se han removido, no hay información de que se los hayan quitado. Y lo único que yo les dije que puede indicar es que pues vaya a empezar ya el proceso federal, o sea, de que ya inicien audiencias. O sea, no nos indica otra cosa. No es de que ya vaya a salir Nazón, porque además Nazón está cumpliendo una condena que ya le dieron sentencia de 16 años y 8 meses, pero por crímenes estatales. O sea, su proceso fue estatal. Le dieron sus 16 años y 8 meses por declararse culpable ante una corte estatal. Entonces no tiene nada que ver con lo federal. No tiene nada que ver ni con los cargos, esos dos cargos, ni con la investigación que estaba Esto teniendo está el bueno FBI. explicarlo a la gente, es lo que le explico siempre. Hay Uh -huh. delitos que son de índole provincial, estatal, y hay delitos que son de índole federal, que son más graves. Uh -huh. Hay países que tienen distintos tipos de delitos que son federales o estatales, provinciales. Acá en Argentina, por ejemplo, el lavado de activos es federal, la trata de personas es federal, el abuso sexual no, y el abuso sexual de menores no, pero sí podría ser la trata con fines de explotación sexual, que es lo que podría ser conducido a un nene que se le saca fotos
y se reproduce con un fin comercial. Entonces, en cada país cambia la legislación, cambian las leyes de qué es federal, qué es provincial, estatal. Pero bueno, esto para aclararles que este líder ya fue condenado por cargos provinciales, estatales, faltan los federales. Entonces, Ajá. en Estados Unidos la diferencia que hay con respecto a Argentina, que si mal no recuerdo, y que a mí me encantaría que mi país sea igual a nivel legislativo y judicial, es que las condenas se van sumando en Estados Unidos. Acá en Ujú. Argentina no. Acá en Argentina te dicen, bueno, ¿qué delitos cometiste? Este y este y este. ¿Y cuál es la pena máxima? ¿20 años? Bueno, te doy 20 años. Ah, Por ejemplo, mataste a 3 personas, te damos 20 años igual, porque es la máxima. Te damos perpetua, no te ok. damos 3 cadenas perpetuas. Y perpetua es perpetua. Acá en Argentina, Sí, perpetua es máximo 30 años, creo, 25, 30 años. qué Sí, sí, raro. sí. Bueno, sí. No sé en Sí. México Y cómo es. no, y acá no, o sea, de que, bueno, ni acá en México ni allá en Estados Unidos. O sea, aquí, por ejemplo, a Nazón todavía le restan al menos 10 años de sus cargos estatales, Pará, y por te cuento ejemplo. la Entonces, mejor. Te cuento la mejor. Acá en Argentina, si sos mayor a 65, 70 años, te dan domiciliaria si la pedís, ¿eh? Si tenés algún problema. Sí, te mandan a tu casa. Por ejemplo, todos los líderes que están procesados en la organización que yo denuncié están en su casa. Y le levantaron la domiciliaria. Sí, te mandan a tu casa. ¿Vos podés creer? Mira, para vos sería justicia, Ada, que a este tipo le digan, bueno, ahora usted está más viejito, lo enviamos a su mansión para que cumpla el castigo. ¿A vos te parece que sería justicia eso? Bueno, ujú. acá sí. Es que no, es que sería horrible y de hecho es lo que, o sea, lo que se menciona también mucho de que dicen, es que ya va a salir porque en 2030 le pueden dar como de hecho, o sea, él puede apelar en 2030 que le vayan a dar la libertad condicional. Ellos, los lucecitos, piensan que eso es de que ya va a salir en 2030, pero no, es No de que lo creo. puede pedir. O sea, lo puede pedir. Yo personalmente tampoco creo que se la vayan a dar, pero sí lo puede hacer. Es nomás dato para que sepan que él puede pedir su libertad condicional en octubre del 2030 y pero él no va a salir pronto, o sea, de que ahorita no va a salir porque está cumpliendo su cadena de los cargos estatales. Y luego, si empieza el proceso federal, y dicen que al parecer cada cargo, son 2 cargos, cada cargo le puede dar desde 20 años más de cárcel. Entonces, digamos que empezara mañana, ¿no? El proceso federal. Le quedan 10. Entonces, le dan 20, digamos, ¿no? 20 nada más. No, pues ya le quedan otros 30. El señor, y yo les digo, el señor tiene 56 años, no está en nada de buena salud. El señor tiene diabetes, hipertensión, ha vivido en excesos toda su vida y lo dijo el juez. El señor no sabe vivir una vida regular, o sea, imagínate una vida de cárcel. O sea, el señor está acostumbrado a que literalmente le lavan los dientes. O sea, ¿te imaginas? O sea, de que la locura. Entonces les digo, ese señor no creo que vaya a sobrevivir mucho en la cárcel. Pero, o sea, imagínate que le dieron 30 años. Ese señor va a salir con los pies para adelante, más bien. Y esperemos, mira, yo lo, yo lo pienso y digo, ojalá que sí. Pero sí, o sea, ahorita Nazón no va a salir. Ni se estrena. A vos como sobreviviente, ¿qué final te gustaría para este delincuente? Para este pederasta, abusador, tratante. Yo como sobreviviente, a mí lo que me gustaría es que sí se hiciera un juicio. Sería muy pesado emocionalmente para la mayoría de nosotros, porque si solamente ver ciertas como videos o cosas en los documentales a mí me dio un ataque de pánico la primera vez que vi el video de Nazón en Bata. Y yo ya tenía todo el conocimiento, yo ya me informaba, yo todo, y aún así es difícil para uno, pero yo creo que merecen las pruebas salir a la luz o lo más que se pueda. O sea, de que obviamente el child porn obviamente no va a salir. Ojalá, Dios mío, ojalá que nunca salga eso, pero
lo más que se pueda, que la gente y que se haga mediático del caso de Nazón, para mí sería lo mejor, aunque fuera como difícil para nosotros emocionalmente. Y que Nazón estuviera toda la vida en la cárcel. Pero además, no nomás él, que pagaran todos los demás familiares y ministros y personas que le han facilitado el abuso a ese hombre, que también paguen. Eso es para mí el final que yo quisiera. ¿Qué pasa en México con los procesos legales? ¿Tanta impunidad tienen que no salen adelante? ¿Cómo puede ser que nadie en México lleve adelante un juicio contra esta organización? Si su líder está culpado, su líder solo no actuaba, esto ya está probado, que su líder no actuaba solo, alguien le facilitaba todo esto. ¿Sí? Pero no, es que aquí la gente, eso sí yo te voy a decir, aquí incluso los que fueron víctimas aquí en México tienen miedo de denunciar, porque si normalmente te digo, yo tengo una persona que yo conozco de Guadalajara que me dijo, yo cuando me miraron medio salido, un día fui y quise comprarse medio salido, o sea, de que yo hacía como que todavía iba, pero yo me miraban medio tatuado, medio así ya. Dice, un día se me ocurrió en la mañana ir a comprar tacos ahí cerca del templo. Y llegó alguien que yo conozco y me empezó a decir, ¿tú eres fulanito de tal? ¿Sí? ¿Tu mamá es fulanita de tal? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues nada más quiero que sepas que sabemos quién eres, sabemos dónde vives. Y si se te ocurre levantarte en contra del apóstol de Dios, tú sabes que sabemos, ¿eh? Y se fue asustadísimo. Ellos no iban a hablar nunca, ni iban a decir nada, obviamente, pero es peligroso para incluso los miembros que se quieren salir en silencio, o sea, salirse. Es peligroso, porque dentro de la organización, pues siempre hay personas que van a utilizar la violencia en contra de, más aún de las personas que decidan hablar. Si las Jane Does fueron anónimas y se filtraron toda su información por mismos miembros, y yo estuve allí viendo cómo estaban poniendo que querían saber sus nombres para querer hacerles daño. O sea, imagínate una persona aquí en México desprotegida porque la política, el gobierno está coludido con la luz del mundo, que quiera denunciar. Imagínate, o sea, el miedo que va a tener. O sea, ya ha fallecido, o sea, ha sido asesinada una chica que pensó en denunciar aquí, que era Silvia Orozco. Ella la asesinaron en su domicilio en hermosa provincia en Guadalajara. O sea, y eso fue para demostrarles a todos lo que les podía pasar. Es para amedrentar. Entonces, lamentablemente, aquí en México, deja tú que se pueda como llegar a un juicio. Es que nadie va a querer denunciar, porque les va a dar miedo. Les da miedo. Hay gente que nos ha dicho, a mí me da miedo, yo no quiero denunciar, pero necesito que sepan que sí me pasó algo aquí. O sea, y es horrible porque pues tú sabes que sí podría haber denuncias aquí, pero les da miedo. O sea, es increíble cómo son de manual, ¿no? Porque en todos los lugares, independientemente de las fronteras y el idioma, la cultura, las organizaciones coercitivas actúan de la misma manera en todos lados. Que son perseguidos, de que ellos son los seres iluminados que quieren cambiar todo y no los dejan. Y esta persecución a los sobrevivientes, a los denunciantes. De hecho, a mí me han hecho lo mismo. Siendo denunciante de identidad reservada, han hecho lo mismo para perseguirme, falsas denuncias, hostigamiento, acoso, amedrentamiento, dejarme sin abogados continuamente para que no me pueda defender de esas denuncias falsas. Y también, ¿no? Generando este miedo en otros posibles denunciantes, que la realidad que te dicen, bueno, Pablo, si vos estás, yo estoy. Pero no en todos los lugares hay un Pablo, hay una figura fuerte que de alguna manera pueda brindarles una protección
a nivel apoyo social, porque yo tampoco soy político, no tengo dinero, no tengo... Tener el apoyo social es un poder, de alguna manera, porque te genera una protección que está buena. Pero si no tenés todo eso encima, ¿qué haces? ¿Vos solo? Entonces, la mayoría de las veces es así, las víctimas no tienen apoyo de nadie, están totalmente abandonadas, no tienen protección, no tienen defensa del Estado y no hay abogados que se la banquen, porque esto hay que decirlo, los abogados te pueden decir mucho, sí, pero cuando entran en los casos y ven quiénes están vinculados, los políticos, los jueces, se borran, Sí, porque es difícil sí. conseguir gente que se la juegue. Y a nosotros nos pasa, o sea, se complica mucho conseguir abogados porque sinceramente tienen miedo, o sea, tienen Sí, miedo y algunos no se la juegan porque son cagones. Porque porque prefieren quedarse en la casa viendo tele a decir, sí. muchos dicen, yo sí, yo soy, yo me la banco. Pero después somos las víctimas, somos los sobrevivientes los que nos quedamos solos luchando. Entonces, esto está bueno mostrarlo también, ¿no? Que, claro, te denuncian y después te dejan solo, es muy fácil. Exacto. De hecho, también te quería comentar, o sea, algo que no comenté, fue que Xochitl Martín, o sea, sí hizo su denuncia aquí en México. Y esa denuncia de repente se desapareció. O sea, así, de que ella fue y pregunté, oye, ¿qué pasó con mi denuncia? Ah, no tiene ninguna denuncia aquí. No hay ninguna denuncia a tu nombre. Así. O sea, y es una locura, porque así como Xochitl está moviéndose en Estados Unidos, se quiso mover aquí y no, ni siquiera sale la denuncia, ni siquiera se queda. No te la hacen. Porque hay muchísima gente ahorita, en este momento, hay muchísimos políticos de la luz del mundo trabajando para que Nazón Joaquín, o sea, todos los crímenes de Nazón se borren en México. O sea, o al menos para que no haya más, no salga más. O sea, porque hay muchísima gente que literalmente esa es su vida. O sea, aparte de lo que les comentaba de los incondicionales, que son personas que literalmente dedican su vida a servir al apóstol en turno, que en ese momento es Nazón, hay muchos que son políticos. Porque Nazón quiere políticos, quiere personas en el poder. Y ellos hacen lo que él les pida, lo que pues el gran mando le pida, quien sea. Porque no crean que hay Nazón si da órdenes ahí. Pues no, está en la cárcel. Y Pero por algo no hay ni una sola causa judicial y no han sido juzgados en México por algo, ¿no? Pero es recontra evidente esto, que están entongados con el poder político, con el poder judicial y que tienen libre impunidad para llevar adelante lo que están haciendo, ¿no? Sí, exacto. Entonces Pero sí, bueno. es una impunidad muy, muy gigante, porque la política siempre ha estado así totalmente enlazada en la luz del mundo desde el inicio. Entonces ya te imaginarás ahorita cómo están. Dejen su like, suscríbanse y compartan